de los temas que ya hemos indicado, ¿no? En relación a huesos del cráneo, huesos de la cara. Entonces, ¿de qué manera vamos a realizar la clase de hoy? Va a ser mediante lo que es el tema de un cuestionario que yo les voy a ir indicando y de esa manera, pues ustedes van a ir respondiendo. Y personas que vayan respondiendo, pues los demás vayan prestando atención para que de esa manera vayan viendo cuáles serían las preguntas que se plantearían en lo que significa en el examen de las Olimpiadas de Anatomía. Muy bien. Entonces, esa modalidad vamos a realizar a partir de este momento para que podamos aprovechar el tiempo que tenemos de 1 hora, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Entonces, por favor, presten todos atención para que de esa manera comencemos con la parte del cuestionario de los temas que hemos indicado. Primeramente, así para no alargar el tema del horario, de la clase como tal, levantaremos por favor la mano en la plataforma los alumnos que se encuentran del paralelo 110. Muy bien. Ahora los alumnos que se encuentran en los del paralelo 101, 171 mejor dicho. Los del paralelo 171. Muy bien. Ahora los del paralelo 3 de bioquímica. Muy bien. Ahora los del paralelo 5 de bioquímica. Perfecto. Y también los del paralelo 110 de medicina. Los del paralelo del 111 me refería. Otra vez, a los del paralelo del 111 de medicina. Perfecto. Estamos entonces prácticamente presentes los 5 paralelos, los cuales forman parte del grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, estamos atentos, por favor, absolutamente todos, para que demos inicio al cuestionario que vamos a plantear desde este momento, ¿ya? Persona que tenga lo que es conocimiento de la pregunta en cuestión, pues levanta la mano en la plataforma y respondemos, ¿muy bien? Entonces, atentos, por favor, todos. Vamos a comenzar con el avance en relación a los puntos craniométricos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta va como tal de dónde se encuentra el punto craniométrico Stephanion. A ver, vamos con la alumna Belinda. A ver, indicanos. El punto craniométrico Stephanion se encuentra en la sutura coronal en contacto con la línea temporal del hueso frontal. ¿Se escuchó, Doc? ¿Está bien? La situación. Doc, no se le escuchó lo que dijo. Chicos, por favor, confírmenme si el tema de la señal está bien. Ahora sí se escucha, Doc. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, la pregunta en cuestión era de dónde se localiza el punto craniométrico Stephanion. Le di, Belinda, Doc. ¿qué nos has respondido? En la sutura coronal, en la línea en la línea temporal del frontal, en la sutura coronal.
Muy bien, entonces para todos, como ya tenemos conocimiento de dónde se localiza la línea temporal en el hueso frontal, esta como tal tiene lo que es una intersección o un contacto directamente con la sutura coronal. Entonces nosotros en esa región llegamos a localizar a lo que significa el punto craniométrico Stephanion, ¿ya? Entonces para que de esa manera podamos tener el conocimiento adecuado como tal. Continuamos con el cuestionario de preguntas. ¿Dónde se localiza el punto craniométrico Basion? A ver, vamos respondiendo. ¿Dónde se localiza el punto craniométrico Basion? Muy bien, la alumna Lisette Pérez. Lisette. Se localiza en la parte media del borde anterior del foramen. ¿De cuál foramen? Se localiza en la parte media del borde anterior del foramen magno. Exacto, ¿ya? Entonces, para que tengamos referencia sobre este punto craniométrico, en vez de decir parte media, indicamos punto medio, ¿ya? Es en el punto medio que tenemos que localizar nosotros a nivel de lo que significa el borde anterior del foramen occipital o foramen magno. Entonces, este punto de referencia vamos a localizar. Continuamos. A ver, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde se localiza el punto craniométrico Porion? El punto craniométrico Porion. A ver, vamos levantando la mano. A ver, vamos, Piero. El porion se encuentra en el borde superior del meato auditivo externo. Ya, pero nos falta ahí una parte que tenemos que complementar. Está bien el borde superior del orificio auditivo externo, pero ¿qué parte exactamente de ese borde superior? Porque sabemos que un borde como tal tiene bastante extensión, ¿no? Entonces tenemos que localizar nosotros un punto exacto. A ver, vamos con Keimilian. Doc, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Keimilian. Bueno, a lo que sé, el borde se localiza en el borde superior del conducto auditivo externo. Ahora sería ¿cómo se dice? Ay, A ver, alguien que pueda ayudarle a su compañera. Gabriela. Gabriela Michelle. Sí, se localizaría en el borde superior del conducto auditivo externo, que es el meato externo. Creo que sí. Ya, está bien, o sea, lo que estás mencionando está bien, lo que Piero también ha dicho está bien, pero como estamos hablando de puntos craniométricos, tenemos que localizar un punto específico como tal, porque el borde superior sabemos que es amplio y del conducto auditivo externo va a ser amplio. Entonces nosotros, ¿qué punto de referencia vamos a tomar en cuenta para este punto craniométrico? A ver, otra vez, Lisette. Vamos. En la parte del orificio del oído externo. No, seguimos rebundando en lo mismo, porque hemos dicho que va a estar en el borde superior del conducto auditivo externo. Pero ¿en qué punto exactamente? A ver, vamos con Belinda. En la parte del meato, tal vez, del conducto auditivo externo específicamente. No, otra vez seguimos con lo mismo. Ubiquen, como les decía, el borde superior de lo que es el conducto auditivo externo, pero como estamos hablando de puntos craniométricos, todo el borde como tal no puede ser un punto craniométrico, ¿verdad? Entonces tenemos que mencionar directamente un punto directo como tal. A ver,
Los demás paralelos, a ver, vamos participando. A ver, vamos, Gabriela, nuevamente tú. Doctor, no sé si estoy mal, pero ¿sería en el meato acústico externo? En el meato acústico. Son diferentes nombres que estamos llegando a mencionar del conducto auditivo externo. O sea, la pregunta como tal va para ustedes, chicos, de que sí se va a localizar en el borde superior del conducto auditivo externo, pero ¿en qué punto exactamente vamos a localizar este punto craniométrico? Que hemos dicho que es el punto craniométrico porion, ¿verdad? El porion, ¿dónde se va a localizar? A ver, Odanis. Más o menos, a ver, alguien más que sepa, que tenga alguna noción, alguna idea. Creo que Doc está, si vemos el conducto auditivo externo, arriba tiene un borde superior, pero específicamente por ahí parte, más arriba, la apófisis cigomática, ¿o no? Creo que es ese punto, no sé si estoy mal. Más o menos, La a ver, raíz de la apófisis cigomática. McCoy, a ver, vamos, McCoy. En el hueso temporal, tal vez, Doc. Sabemos que en el hueso temporal está el conducto auditivo externo, ¿no? Hemos indicado el borde superior, pero ¿cuál es el punto exacto que vamos a localizar nosotros? Muy bien, entonces en esta parte yo les voy a ayudar. ¿Dónde vamos a localizar? En el punto más cóncavo del borde superior del conducto auditivo externo, ¿ya? Esa es entonces la respuesta completa, la información completa en relación a este punto craniométrico, que es el porion, que se localiza lo que es en el punto más cóncavo del borde superior del conducto auditivo externo, ¿ok? Entonces vayan tomando datos de todo esto, ¿ya? Entonces estamos haciendo el repaso porque es como un banco de preguntas que nosotros vamos a ir acumulando para ver de que puedan ingresar estas mismas preguntas en lo que significa en el examen de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, vayan tomando datos de todas las preguntas y respuestas que estamos realizando. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos con el punto craniométrico nation. El punto craniométrico nation, que comienza con G, pero no se pronuncia, pero se denomina nation. A ver, vamos, Belinda. En la sínfisis mandibular, en la parte del mentón. En la parte del mentón, en la sínfisis mandibular. A ver, ¿alguien más que quisiera responder? Vamos, Lisette. Se localiza en la línea media de la mandíbula. Línea media de la mandíbula. Ujú. A ver, ¿alguien más que tenga otro dato? Doc, sínfisis mentoniana o sínfisis mandibular es lo mismo. Es lo mismo la sínfisis mandibular o la sínfisis mentoniana. Pero nosotros queremos localizar, como cualquier otro punto craniométrico, el punto exacto donde va a estar este punto, ¿no vean? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Entonces, ¿valiera el término Doc en la parte inferior de la protuberancia mentoniana? Parte inferior de la protuberancia mentoniana. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, chicos, a ver, vamos participando. A ver, estamos en el punto craniométrico nation. A ver, somos más de 61 personas ahorita que estamos. A ver, Nicole, háblanos, a ver, ¿cuál es el punto craniométrico nation? Doctor, no estoy muy segura, pero tal vez será entre la unión del borde anterior y el borde inferior de lo que sería la mandíbula, un tipo de unión. El borde anterior.
Borde anterior como tal, la mandíbula no llega a presentar, ¿no? Llega a presentar lo que es el cuerpo, que tiene un borde superior y un borde inferior. Pero un borde anterior no se diferencia en la mandíbula. A ver, ¿alguien más? A ver los demás paralelos, para que vayan también participando. Muy bien. Entonces, la referencia que nosotros tenemos que tomar en relación a este punto craniométrico, que es el nation, nuevamente les vuelvo a reiterar, es el punto más caudal. O sea, ¿qué nos referimos con el punto más caudal? De lo que significa la parte más inferior del borde inferior propiamente de la mandíbula en el plano medio. Entonces, de esa manera nosotros identificamos lo que es la sínfisis de la mandíbula y también lo relacionamos con el borde inferior de la mandíbula. Ese punto como tal es el que vamos a denominar como un punto craniométrico nation, ¿ya? Entonces vamos tomando la referencia, vamos viendo lo que significa este punto para que de esa manera también podamos tener conocimiento de esta región, ¿no? De esta localización que estamos mencionando. Muy bien, a ver, continuamos. Vamos participando todos para que de esa manera también sea de demasiado provecho la clase que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? A ver, vamos continuando entonces en relación a los huesos del cráneo y vamos a relacionarlo con los pares craneales, muy bien. A ver, ¿quién sabe por dónde atraviesa el nervio óptico, que es el segundo par craneal? A ver, vamos, Flor. Si no me equivoco, es el agujero óptico en el esfenoides, ¿verdad? Ya, agujero como tal no es el término que utilizamos. A ver, ¿alguien más? Conducto óptico. El conducto óptico. Eso, muy bien. El conducto óptico. El conducto óptico, entonces, tomamos como referencia de la parte del hueso esfenoides por donde atraviesa el segundo par craneal o el nervio óptico. ¿Cuál es la otra estructura que va a atravesar junto al nervio óptico por el conducto óptico? A ver, vamos, Gabriela. Si no me equivoco, doctor, sería la arteria oftálmica. Exactamente. Tenemos a la arteria oftálmica. Entonces ya sabemos que por el conducto óptico atraviesa el nervio óptico, la arteria oftálmica. Pero ¿qué pasará con la vena oftálmica? ¿También atraviesa por el conducto óptico? No atraviesa. Entonces, ¿por dónde atravesará la vena oftálmica? A ver, alguien que sepa, levanta la mano. A ver, vamos, Talita. Por la fisura orbitaria superior. Muy bien, muy bien. Entonces, tomamos lo que es esta estructura como referencia, que es la fisura orbitaria superior, o también denominado hendidura esfenoidal. Por esa estructura va a atravesar lo que es la vena oftálmica, ¿ya? Entonces, a veces vemos algún orificio, conducto, donde están acompañados, ¿no? La arteria más la vena, pero en este caso no es así, ya que por el conducto atraviesa la arteria oftálmica, y por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior atraviesa la vena oftálmica que estamos observando. Muy bien, seguimos entonces en relación al hueso esfenoides. Nosotros sabemos que el hueso esfenoides va a presentar la hendidura esfenoidal, va a presentar el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Por el agujero redondo mayor atraviesa la rama
maxilar del nervio trigémino. Por el agujero oval atraviesa la rama mandibular del nervio trigémino. Por el agujero redondo menor o agujero espinoso, ¿qué estructura atravesará? A ver, vamos con Clarisa. Si no me equivoco, tal pasa la arteria meningia media. Muy bien, pasa entonces la arteria meningia media por el agujero redondo menor, que también tenemos que tener conocimiento, que también se llama agujero espinoso. Pero nosotros profundizando el tema de alas mayores, ya sabemos que no solamente van a existir estos tres orificios, estos tres agujeros, ya que va a existir lo que es el agujero petroso y va a existir también el agujero de Besalio, de Besalio. ¿Quién sabe qué estructuras atraviesan por el agujero petroso y el agujero de Besalio? A ver, Odanis. Ya, entonces por el agujero petroso va a atravesar el nervio petroso menor. ¿Listo? El nervio petroso menor. Y por el agujero venoso atraviesa la vena de Besalio o la vena emisaria como tal, ¿no ven? Entonces, esos dos orificios, chicos, lo tendremos muy presente, ya que las preguntas en relación al agujero espinoso, agujero redondo, agujero oval, son bastante frecuentes, entonces no creo que ingresen, sino los que sí pueden ingresar es el agujero petroso, como también el agujero venoso o de Besalio, ¿ya? Entonces, tenga muy bien presente estos dos o estas dos estructuras que estamos mencionando. A ver, vamos a continuar. Seguimos en relación al hueso etmoides, ¿ya? Y nosotros sabemos que el hueso etmoides tiene lo que es una lámina horizontal, una lámina perpendicular, tiene sus masas laterales. ¿En dónde se localiza la lámina papirácea en el hueso etmoides? A ver, nuevamente vamos a ver Mara. A ver, participamos Mara. Mara, Entonces, la pared medial de la órbita 2. perdón. En la pared medial de la órbita. En la cara medial de la órbita. Pero la pregunta que estamos en este momento realizando, en el hueso etmoides, ¿en dónde se va a localizar la lámina papirácea? A ver, vamos con Gabriela, Michelle. Se localizaría en la pared medial de la órbita. No, otra vez vuelvo a realizar la pregunta. En el hueso etmoides, ¿dónde se localiza la lámina papirácea? En sus masas laterales. Ya, pero tenemos que ser más específicos, ¿no En la ve? pared lateral de las encías esmoitales. La cara externa de las masas laterales del hueso etmoides. Eso, muy bien. Entonces, en la pared lateral o cara lateral o pared externa de las masas laterales o laberintos etmoidales, que también se llama, ¿verdad? Del hueso etmoides. Ahí vamos a localizar la lámina papirácea, que también se llama lámina orbitaria, que va a formar parte de la pared interna de la cavidad orbitaria propiamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir localizando estas estructuras. Ahora vamos a hablar, sigue del hueso etmoides, mencionando lo que significa la apófisis unciforme, ¿ya? La apófisis unciforme del hueso etmoides. ¿Con qué estructura se articula esta apófisis unciforme? Doc,
Bueno, esta se estaría articulando con el cornete nasal inferior, creo. Con el hueso cornete nasal inferior, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el hueso cornete nasal inferior es un hueso independiente, que no va a depender de lo que significa el cornete nasal superior ni medio, que son parte del hueso etmoides, sino es únicamente el cornete nasal inferior, es un hueso aparte, independiente, que se va a articular con la apófisis unciforme del hueso etmoides. Muy bien. Entonces, así de esa manera vamos a ir repasando. Ahora vamos a continuar en relación al tercer par craneal. Ya hemos hablado del segundo par craneal. El tercer par craneal, el cuarto par craneal, ¿por qué estructura atraviesan? A ver, vamos, Odanis. Ya, fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Ya no es escotadura, es la hendidura esfenoidal, ¿no ve que mencionamos? Y nosotros que también sabemos que el nervio trigémino atraviesa pero solamente su rama oftálmica, como también atraviesa lo que es el sexto par craneal, que es el nervio abducens, ¿verdad? El motor ocular externo. Ahora, a ver, mencióneme por dónde atraviesa el séptimo par craneal a nivel del cráneo, que es el nervio facial. A ver, Talita. Por el conducto auditivo interno. Ya, ¿por dónde más pero va a atravesar este nervio Por facial, el aparte del conducto agujero, auditivo interno? por Por el la estilo mastoideo. temporal. Muy bien, entonces estamos viendo que hay dos estructuras por donde va a atravesar el nervio facial, que es el conducto auditivo interno, como también por el agujero estilomastoideo. Y si por el agujero estilomastoideo atraviesa el nervio facial, ¿qué otra estructura atraviesa por este agujero? A ver, otra vez, Talita, vamos. La arteria estilo mastoideo. Muy bien, la arteria estilomastoidea. Entonces, por el agujero estilomastoideo atraviesan igualmente dos estructuras, el nervio facial y la arteria estilomastoidea. ¿Quién sabe de dónde se origina la arteria estilomastoidea? ¿De qué arteria se origina? A ver, vamos. Flor. De la, Flor levantó la mano, creo. Ah, no, Amaya. Yo no lo tenía levantada hace rato. puede ser Ya, de entonces, si la levantamos la arteria. mano, podemos bajar la mano, ya, por favor. Y cuando levantemos la mano, yo les digo su nombre y respondemos. ¿Listo? Entonces, ya, a ver, vamos, Odanis. Odanis, ¿de dónde se origina la arteria estilomastoidea? Eso. Entonces, eso por favor tengamos en conocimiento que la arteria estilomastoidea se va a originar de la arteria auricular posterior, que es ramo de la arteria carótida externa. Ya, entonces, así de esa manera no solamente tengamos el conocimiento de que pasa por ahí, sino que vayamos profundizando siempre de qué estructura nace, de qué estructura se origina, y de esa manera tengamos un conocimiento más completo de las estructuras anatómicas. Muy bien, continuamos en relación al octavo par craneal. Sabemos que el octavo par craneal se origina o pasa, mejor dicho, por el conducto auditivo interno, igualmente, ¿no? Pero sabemos que este octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, va a tener dos orígenes, un origen real y un origen aparente. El origen real se va a dividir en sus dos ramos, que es la rama vestibular y la rama coclear. ¿Cuál es el origen real de la rama vestibular del octavo par craneal? A ver, vamos, Talita. En el ganglio vestibular. No, tiene su propio nombre. A ver, vamos, Odanis. Ah, Eso.
en el ganglio de escarpa. En el ganglio de escarpa se va a originar lo que es la rama vestibular del octavo par craneal. ¿Y de dónde se origina lo que es la rama coclear? A ver, vamos con Camacho Monzón Brandon. Vendría a ser en el ganglio de Corti. Eso, muy bien. En el ganglio de Corti, ¿ya? Entonces, así de esa manera nosotros vemos de que el octavo par craneal había tenido dos orígenes, porque tiene lo que son diferentes funciones que vamos a nombrar. En relación al quinto par craneal, tenemos que repasar también, que es muy importante, su ganglio de origen, que va a ser el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal también que se va a llamar. ¿Quién sabe en dónde se localiza el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal? A ver, Tarita. A ver, no nos responde. Clarisa. En la fosa trigeminal de la porción petrosa, si no me equivoco, doctor. Ya, pero ¿dónde exactamente en la porción petrosa? En la fosa trigeminal. Ya, pero ¿dónde está la fosa trigeminal en la En porción la petrosa cara del hueso temporal? anteroposterior. ¿Perdón? Por la cara anteroposterior. No hay cara anteroposterior, Clarisa. María Luisa, a ver. En la cara anterior de la porción pretosa del hueso temporal, doctor. Ya, ahí nos ¿Está falta bien? todavía indicar. A ver, ¿quién más? Lisette. En la fosa craneal media. No. A ver, ¿alguien más? Disculpe, ¿no es en la fosita de, en la fosa perdón, en la fosita de Gasser en la cara antero superior de la porción petrosa del hueso temporal? Exacto, en la cara anterosuperior, ¿ya? Entonces, es una pregunta clásica que se realiza porque sabemos que la porción petrosa tiene 4 caras, entonces bastante compleja. Entonces, nosotros tenemos que tener el conocimiento de que la fosa trigeminal, donde se va a alojar el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, va a estar en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Muy bien. Perfecto, continuamos. Estando ahora en lo que significa la porción petrosa del hueso temporal, sabemos que tiene sus 4 caras y mencionamos la cara posterior-inferior, donde vamos a localizar lo que es un conducto, que es el conducto timpánico. ¿Qué estructura anatómica atraviesa por el conducto timpánico? A ver, vamos con Amaya. El nervio timpánico, doctor. Ya está bien. ¿Cuál es el otro nombre del nervio timpánico? El nervio de Jacobs. Ya más o menos. Luz, a ver, Luz, dinos. Sería Jacobson. Eso, el nervio de Jacobson, ¿verdad? El nervio de Jacobson, que es el nervio timpánico que atraviesa por el conducto timpánico, que se va a localizar en la cara posterior inferior del hueso temporal, en la porción petrosa, ¿verdad? Entonces ya tenemos también claro por dónde se localiza y qué estructura anatómica va a llegar a atravesar por ahí. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos en relación al hueso parietal. En el hueso parietal tenemos un punto craniométrico que se llama el ovelion. ¿Dónde se localiza ese punto craniométrico? A ver, Belinda. En la sutura interparietal, en la parte plana del borde superior del parietal. A ver, borde superior del parietal, pero el borde superior del parietal es largo, ¿no? Es extenso. Y ahí estamos buscando un punto, estamos buscando. Encima, altura del agujero parietal. Puede ser, a ver, Flor, ¿qué nos dice Flor? Estaría más cercano a lo que es
Lambda. Ya, pero no podemos localizar un punto así, ¿no? A ver, Piero. En la parte dentada del borde superior del hueso parietal. En la parte dentada. No, no estaría en la parte dentada, ¿no? A ver, otra vez, Belinda. En la parte plana de la sutura interparietal. Exacto, o sea, en la parte que no presenta una superficie dentada, ¿ya? Entonces, donde no existe superficie dentada en el borde superior del parietal, ahí nosotros vamos a localizar el punto craniométrico o velion. Muy bien, que sí tienen razón, está relacionado con lo que significa el agujero parietal, por donde va a atravesar lo que es la vena de Santorini, ¿verdad? Entonces, que estamos también cerca de ese agujero en el borde superior o borde sagital. Muy bien. Ahora nos vamos a lo que significa el hueso occipital. En el hueso occipital también tenemos puntos craniométricos. Tenemos el punto craniométrico inion, que está localizado en la protuberancia occipital externa. También podemos llegar a localizar las líneas nucales. ¿Qué músculos se insertarán en la línea nucal inferior? A ver, Belinda. Los rectos mayor y menor de la cabeza. Ya, pero no se llama recto mayor y menor. A ver, Nelson. Los músculos posteriores mayores y menores de la cabeza. Ya, igual ahí te falta algo. Adriana. Los músculos recto posterior mayor cabezal y el recto posterior menor cabezal. Ya, el recto posterior mayor y el recto posterior menor de la cabeza, ¿no? Entonces, que vamos a localizar a nivel de lo que significa la línea nucal inferior. También ahí vamos a localizar la inserción del músculo occipital, que se une con el músculo frontal. ¿Y cuál es la estructura anatómica que une la inserción del músculo occipital y del músculo frontal? A ver, Flor. Es la galea aponeurótica, Doc. Eso, la galea aponeurótica. ¿Cómo también se llama la galea aponeurótica? A ver, ¿quién sabe? Aponeurosis epicranial. Eso, la aponeurosis epicranial, ¿ya? Entonces, la aponeurosis epicranial o galea aponeurótica es la encargada de poder unir el músculo occipital y el músculo frontal en su parte superior. Muy bien, seguimos mencionando los pares craneales y tenemos al 10º par craneal y al 11º par craneal, que es el nervio vago y el nervio espinal. ¿Por dónde atravesarán estos dos pares craneales? En el cráneo, ¿no? A ver, levantamos la mano y recién vamos a responder, ¿ya? A ver, vamos, Nicole. Disculpe, doctor, por el agujero magno en el occipital. Por el agujero magno del hueso occipital. ¿Y el 12º par craneal por dónde atravesará? En el cráneo. Por el conducto condileo anterior. Por el conducto condilio anterior, ¿no? Entonces, por ahí atraviesa lo que es el nervio hipogloso o el 12º par craneal, que también así se lo conoce como tal. Entonces, ahí estamos viendo el paso de los 12 pares craneales a través de lo que significan los orificios y conductos que podemos localizar a nivel del cráneo. A ver, vamos avanzando a lo que significa huesos de la cara. En relación a lo que significa la fosa, a ver, un momentito. Ya. En relación a lo que significa la presencia de la fosa canina, nosotros sabemos que sí se va a alojar la bola adiposa de Bichat, ¿no? En la fosa canina, que también va a servir para prestar inserción al músculo canino en relación al maxilar superior. Pero tenemos lo que es una estructura que se llama la tuberosidad maxilar. ¿En dónde se localiza la tuberosidad maxilar? En el hueso maxilar superior. A ver, levantamos la mano, participamos. ¿Dónde se localiza la tuberosidad maxilar? En el hueso maxilar superior. A ver, Lisette.
En la parte superior del cuerpo del maxilar. Parte superior del cuerpo, no es No, en la parte posterior. en la parte posterior del cuerpo. Sí, no, del maxilar. No es en la cara posterior del hueso maxilar superior, ¿no? Ya, estamos ahí cerca, pero no es la respuesta. A ver, No es en la Odanis. parte posterior de la apófisis. Chicos, un ratito. Belinda, por favor, como les digo, respondemos, primeramente levantamos la mano, ¿ya? Así para que no hablemos todos y no nos estemos confundiendo. A ver, Odanis, ¿dónde se localiza la tuberosidad maxilar? Detrás del último molar superior. A ver, ¿alguien más? Lisette. Detrás del tercer molar superior. A ver, Vargas, Damaris. Es la parte posterior del maxilar superior, detrás de los molares, en la cara infratemporal. Ya, más o menos. A ver, ¿alguien más? En esa región, como nosotros ya la mayoría lo hemos estudiado, tenemos una apófisis en forma triangular. ¿Qué apófisis es esa que tiene esa forma triangular en el hueso maxilar superior? La apófisis cigomática. La apófisis cigomática. Entonces, la tuberosidad maxilar lo vamos a localizar en la parte posterior de la apófisis cigomática del hueso maxilar superior. Ya, entonces, así de esa manera nosotros localizamos esta tuberosidad. ¿Y quién sabe qué estructuras atraviesan por esta tuberosidad? ¿Qué pasa por esa tuberosidad? A ver, vamos. Vargas, Damaris. Los vasos y nervios alveolares. Ya, pero ¿cuáles? A ver, ¿quién sabe? Los posteros superiores. Eso, los vasos y nervios alveolares posterosuperiores, porque también van a ver los anterosuperiores y los vasos y nervios alveolares inferiores. ¿Y de dónde son ramos los vasos y nervios alveolares posterosuperiores? ¿Rama de qué arteria es? ¿Del nervio maxilar? No. Estamos hablando de arterias. Arterias estamos hablando. Entonces, ¿de qué arteria es ramo? La arteria alveolar posterosuperior. A ver, Odanis. Eso, de la arteria maxilar, ¿ya? De la arteria maxilar es donde se origina la arteria alveolar posterosuperior. Y la arteria alveolar inferior van a ser o va a pasar más bien dicho por lo que significa el agujero mandibular, ¿ya? Entonces por ahí atraviesa. ¿Y de dónde es ramo la arteria alveolar inferior? A ver, Belinda. De la arteria lingual. De la arteria lingual, no es así, Belinda. ¿De dónde se origina la arteria alveolar inferior? ¿De la arteria maxilar? Igualmente de la arteria maxilar, ¿no? Entonces, ambas arterias alveolares se originan de esta arteria maxilar. ¿Y cuál será el ramo terminal de la arteria maxilar? ¿Cuál será la rama terminal de la arteria maxilar? ¿La arteria esfenopalatina? Eso, la arteria esfenopalatina es rama terminal de la arteria maxilar, ¿ya? Entonces vayamos igual repasando la parte de arterias, de venas y de nervios, que también va a ser parte de lo que significa el examen de las Olimpiadas, ¿ya? Entonces, eso también vayan repasando para que tengamos el conocimiento adecuado y no tengamos ningún problema en responder estas preguntas. Muy bien, a ver, continuamos con lo que significa los huesos de la cara.
A nivel de lo que es el hueso mandibular o el maxilar inferior, tenemos múltiples estructuras. ¿En dónde se localiza la inserción del músculo pterigoideo externo a nivel de la mandíbula? A ver, Nelson. En el cuello de la mandíbula. En el cuello de la mandíbula como tal, ¿no ven? Ahí se va a localizar el músculo pterigoideo externo. ¿Y el pterigoideo interno dónde se va a insertar? Belinda. En la cara posterior de la mandíbula, en la altura del ángulo, en las divisiones para el músculo pterigoideo. Ya sería entonces en la cara interna, ¿verdad? En la cara interna del ángulo de la mandíbula. Ahí vamos a localizar la inserción del músculo pterigoideo interno. Sabemos que el pterigoideo interno y pterigoideo externo son músculos masticadores. ¿Cuáles son los otros dos músculos masticadores, aparte de los pterigoideos? A ver, vamos con Talita. El músculo macetero y el músculo temporal. Eso, el músculo macetero y el músculo temporal. Los cuatro, junto a los pterigoideos interno y externo, van a formar los músculos masticadores. ¿Y cuál es el par craneal que va a inervar a los cuatro músculos? El nervio facial. No, ya saben, levanten la mano y recién van a responder. A ver, Flor. ¿No es el trigémino, Doc? Eso, el nervio trigémino. El nervio trigémino es el que se encarga de poder inervar a los cuatro músculos masticadores. ¿Y quién inervará a los demás músculos de la cara? A ver, Diego. El facial. El nervio facial. Entonces, así de sencillo es. Por ejemplo, en el examen les pueden preguntar cuál es la inervación del músculo prócer o piramidal. La respuesta, nervio facial. ¿Cuál es la inervación de lo que significa el músculo depresor del labio inferior? Igual, el nervio facial. Entonces, con el conocimiento que tengamos que el resto de los músculos de la cara está inervado por el nervio facial, pues fácilmente vamos a poder contestar. Muy bien. Ahora hablando respecto a lo que significa el nervio facial y hablando y mencionando la cavidad oral. En la cavidad oral tenemos a la lengua y podemos mencionar en esa zona la división de los 2/3 anteriores y el tercio posterior de la lengua. Y ahí tenemos dos tipos de inervaciones, la inervación sensitiva y la inervación motora. ¿Cuáles son los nervios que realizan la inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua? A ver, otra vez vamos con Nicole Patricia. Doctor, el trigémino y el facial. Ya, pero tenemos que saber los ramos específicos que van a inervar del trigémino y del facial. A ver, vamos con Mara. La cuerda del tímpano facial. Nervio de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial. ¿Y del nervio trigémino? El nervio lingual. El nervio lingual, ¿ya? Entonces, el nervio lingual, rama del trigémino, y el nervio de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, van a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Y quién va a inervar la inervación sensitiva de la amígdala lingual? ¿Cuál es la inervación sensitiva de la amígdala lingual? A ver, vamos, Nicole Zárate, o Nicole Saraí. Disculpe, doctor, se me olvidó bajar la mano. A ver, otra persona. A ver, Diego. Doctor, si no me equivoco, es el glosofaringeo. Ya, ¿quién más aparte del glosofaringeo?
Con participación del vago, ¿puede ser? Eso, el nervio glosofaringeo y el nervio vago inervan a la amígdala lingual, en este caso que sería el tercio posterior de la lengua. Pero para poder dividir los dos tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior de la lengua, tenemos una estructura que se llama la B lingual, ¿no ven? Donde encontramos a las papilas caliciformes, vamos a localizar ahí. Pero en el punto medio de esta B lingual tenemos un agujero, que es el agujero ciego o el foramen caecum. ¿De dónde se origina este agujero ciego? ¿Puede ser del conducto tirogloso embrionario? Muy bien, chicos, van a disculpar. Sí, efectivamente, como decía su compañera, el agujero ciego o foramen caecum tiene lo que es un origen embrionario de lo que anteriormente existía, como es el conducto tirogloso. O sea, esa comunicación de la lengua y la glándula tiroides, había un conducto embrionario que era el conducto tirogloso, y como vestigio únicamente pues queda el foramen ciego o foramen caecum, que está en la parte media de la B lingual, ¿ya? Entonces, un dato muy importante para que de esa manera podamos también entender el significado de este agujero como tal que estamos observando. Muy bien. Ahora, seguimos avanzando en relación a lo que significa todo lo que es cara como tal, ¿no? Hemos mencionado huesos de la cara, también hemos mencionado puntos craniométricos, hemos mencionado huesos del cráneo también, hemos avanzado también parte de lo que significa los músculos. Para poder mencionar los músculos, ya sabemos que existen los músculos periorbiculares, perinasales, peribucales. Tenemos un músculo que se llama, o que directamente no va a tener una inserción ósea, ya que todos los músculos de la cara tienen una inserción ósea como tal, pero hay un músculo que no se va a insertar ni su origen, ni su inserción distal a nivel del hueso. ¿Cuál es este músculo al que nos estamos refiriendo? A ver, Belinda. El músculo risorio. Eso, el músculo risorio. El músculo risorio como tal no tiene una inserción ósea, ¿ya? Se va a insertar directamente en la piel de la mejilla y en la piel del ángulo de la boca. Entonces, este es el único músculo de los músculos faciales que no va a tener una inserción en el hueso como tal. Muy bien. En relación a lo que significa igual, continuando los músculos de la cara, tenemos a nivel de la mandíbula una estructura que se llama la línea oblicua externa. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en la línea oblicua externa de la mandíbula? A ver, Piero. Se inserta el músculo depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca y el músculo platismo. Muy bien, entonces esos son los tres músculos que van a prestar inserción en la línea oblicua externa. Y en la línea oblicua interna, ¿qué músculo se va a insertar?
A ver, Belinda. El músculo miloioideo. Es el músculo miloioideo, que va a ser el músculo que va a formar el piso de la cavidad oral o piso de la boca. Muy bien. Entonces también tenemos como referencia este músculo que tenemos que mencionar. En relación a lo que significan los músculos de la lengua, tenemos los músculos intrínsecos y tenemos los músculos extrínsecos. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? A ver, Mara. Músculo longitudinal superior, el longitudinal inferior, el músculo transverso y músculo vertical. Músculo vertical. Entonces ahí tenemos los 4 músculos. ¿Y cuáles serán los músculos extrínsecos de la lengua? A ver, Keimilian. Bueno, los músculos extrínsecos de la lengua pueden ser lo que es el músculo geniogloso y el músculo iogloso, el palatogloso y el estilogloso. Ya, muy bien. Entonces ahí estamos también mencionando a los diferentes músculos que tenemos a nivel de la lengua. Si en la pregunta del examen encontramos la pregunta que nos indica cuál es el nervio que inerva al músculo geniogloso, ¿qué es lo que vamos a responder? A ver, ¿quién sabe? Leonel. El nervio hipogloso. El nervio hipogloso. A ver, ¿alguien más? A ver, Talita. Perdón que estoy hablando, el hipogloso. El hipogloso. A ver, ¿alguien más? O el glosofaringio, el noveno paraneo. No, a ver, Nelson. A ver, Nelson. El iogloso. No estamos hablando. ¿Cuál es el nervio que va a inervar al músculo geniogloso? A ver. O genioideo habíamos preguntado, ¿verdad? Inervación del músculo genioideo. Alguien que sepa la respuesta, levante la mano. A ver, Leonel, Piero. Por el primer nervio cervical. Eso, ¿ya? La inervación del nervio hipogloso puede sí estar dada en relación al músculo genioideo, pero no es su inervación principal. La inervación principal del músculo genioideo va a estar dada por el primer nervio cervical, ¿ya? Entonces, no se olviden de ese dato, muy importante que el primer nervio cervical es el encargado de poder inervar a este músculo que es el genioideo, ¿ya? Que nosotros ya sabemos que se inserta en las genis inferiores o espina mandibular inferior. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, se han podido dar cuenta de que nosotros no estamos realizando un avance como tal de hablar solamente de huesos del, no sé, el frontal, el hueso maxilar superior, el cigomático, no. Sino de lo que se trata es que nosotros vayamos correlacionando absolutamente todas las estructuras de lo que significa cabeza y cuello. Por eso entonces se les pide que puedan estudiar todo lo que significa la anatomía en relación a estas dos regiones, ¿listo? Entonces, muy bien con el tema de la primera clase, se está respondiendo bastante apropiadamente, entonces, por esa parte, muy bien, chicos, por favor, seguiremos haciéndolo así, ya que estamos en 20 de mayo, entonces estamos a menos de un mes de lo que significa el examen de las Olimpiadas de Anatomía, ya debe ser unas 3 semanas que debe quedar, entonces, vayan preparándose de esa manera. Vamos a hacer, sigue clases de esta manera intensivas,
Yo les voy a indicar en qué fechas, me voy a sacar tiempo y les aviso todo por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguien tuviese alguna duda antes de que nos podamos despedir? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, como no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, terminamos la clase. Que estén muy bien y que tengan una muy buena noche, chicos, ¿ya? Chao a todos. Chao, chao, chicos. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.